Iniciamos un nuevo bloque de captura de pantalla en esta emisión que está dedicada plenamente al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que la verdad que nos está dejando películas increíbles, un nivel espectacular. Nosotros lo disfrutamos mucho también como espectadores, así que es un placer poder contar con eso. Y tenemos el lujo de recibir en el programa a un invitado internacional, porque su peli se presentó en el festival en la sección, una sección muy particular, que es competencia de estados alterados, que siempre nos da un panorama de películas para reflexionar, películas introspectivas, películas de análisis, películas que habla también de la memoria de los estados. Así que tenemos el lujo de recibir con nosotros a Javier Fernández Vázquez, director de Anunciaron Tormenta. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches para vos. Hola, ¿qué tal? Para mí buenas noches desde Madrid. Bueno, muchas gracias por invitarme, Adrián. Encantado de estar en el programa. Por favor, Javier, ¿qué tal estas sensaciones de estar estrenando también a la distancia acá en el festival de una película, para poner en contexto a los espectadores y para que la puedan ver, que puedan acceder de manera gratuita a través de la página del festival? Que es una construcción también con relatos orales y fotografías de una muerte en 1904, si no me equivoco, de un líder bubí que se enfrentó a las autoridades coloniales españolas. Y esto genera como un replanteo, de cierto modo, de la historia. ¿Cómo son estas sensaciones de estar presentando esta peli en este festival? Bueno, pues para mí es un placer estar en Mar del Plata una vez más. Yo participé hace 10 años y estuve físicamente en Mar del Plata, no como ahora que tengo que hacerlo a distancia, pero bueno, uno se va acostumbrando, ¿no? Y bueno, es una peli que me interesa mucho que se vea en Argentina y en Latinoamérica, porque a pesar de que trata de otro territorio, hablamos de Guinea Ecuatorial, la única colonia que poseía España en África subsahariana y que fue posesión española hasta 1968. Sí que la película analiza un modus operandi de la ocupación colonial española a través de misioneros, a través de funcionarios, a través de la violencia, que no es muy diferente a lo que ocurrió siglos antes en Latinoamérica. Y por eso me interesa también, entender o escuchar lo que se tenga que decir sobre esta película, que bueno, es un documental de carácter experimental en el cual hay mucho peso de las historias orales del pueblo bubi, un pueblo nativo de la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial, que han ido transmitiendo de generación en generación y que conforman un contrarrelato de unos textos oficiales escritos por los españoles, que son leídos en pantalla y que lo que suponen, lo que uno interpreta cuando los escucha es que hay una operación de encubrimiento. En fin, y bueno, esa es un poco la historia, la propuesta de la película. Perfecto. Javier, ¿y cómo llegaste vos a esta historia? Porque, sin ir más lejos, me imagino que no debe ser una historia, por más de que estas formas quizás se saben o se sospechan desde el punto de vista, ¿no?, de las colonias. ¿Cómo es que llegaste vos a esta historia en particular? Bien, pues fue un poco particular. Por mi carrera académica yo estudié antropología y durante un tiempo estuve muy interesado en la historia de este territorio porque, como he dicho antes, fue la única colonia que tuvo España en el África subsahariana, y me llamó siempre la atención y me sigue llamando la atención y me preocupa el olvido que existe en España hacia este pasado y hacia este territorio. Puedes preguntar a cualquier persona en España y lo más seguro es que te respondan que no saben qué es Guinea Ecuatorial y no sepan siquiera que este lugar se habla español, y realmente tiene un conocimiento sobre la cultura española muy amplio. Para mí, al constatar ese olvido y esa ignorancia, fue un poco lo que me impulsó a profundizar aún más en esta historia. A mí me interesan mucho los temas de memoria histórica relacionados con las CONES, pero no solo, ¿no? Y pues bueno, leyendo textos y nuevas fuentes originales, colaborando con otros investigadores, encontré este hecho que
si bien quizá en la historia de la metrópoli es algo como olvidado y oculto, pues para la historia de los boobies fue decisivo en su devenir como, bueno, como pueblo en los años posteriores, durante todo el siglo XX y hasta la actualidad. Tal cual, Javier, sumamente interesante. Tuvimos la posibilidad de ya verla, la película, la verdad que se la recomendamos a todos, y me llamó mucho la atención la elección también, porque es algo que se disfruta y mucho, esta cuestión de los relatos, cómo se están dando, que están filmados de espalda, de cierto modo, a quien lo está contando. ¿Cómo fue para vos cuando lo pensaste, cuando comenzaste a revisarlo y dijiste, bueno, quiero que los relatos sean así y no una voz en off, por ejemplo, que también podría haber sucedido? Bueno, para mí, siempre que me planteo un documental o una propuesta de visual, intento buscar una forma adecuada que se ajuste a lo que quiero expresar. Y aquí veo unas cuestiones casi de índole política, por decirlo de alguna forma, en la medida en que no podía filmar de la misma manera a los actores españoles que leen los documentos oficiales, de la misma manera que a los relatos orales de los boobies en la actualidad. Para mí, en la propia forma de filmar hay una toma de partido. Así que opté por una decisión un tanto sencilla, incluso, pero que a mí me parecía eficaz, que era el mostrar a los actores que leen las voces, que leen los textos oficiales españoles, las voces en off de los actores españoles, de espaldas o de medio lado, porque de alguna forma esos textos lo que hacen es ocultan una verdad, no son textos que pretendan contar una verdad, sino todo lo contrario. Además, dentro de una maraña burocrática en la que casi lo que más importa es contentar al receptor de la carta o del informe, ¿no? Y en cambio, pues las historias orales boobies, los registros orales boobies, lo hago de otra forma, también porque me lo piden algunas de las personas con las que hablo, que es que no quieren mostrarse ellos en pantalla, pero que no les importa que les grabe el audio y que si quiero que lo filme con los lugares pues donde sucedieron los hechos. Y ahí pues me dieron la clave. De esta forma pues viajé a los lugares donde ocurrieron estos hechos, lo cual no era fácil en muchos casos, y escuché y grabé a las personas que me tenían que contar esa versión tan opuesta a lo que contaban esos documentos españoles. Así que la forma proviene un poco de, bueno, pues estas decisiones entre políticas y éticas y estéticas, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y bueno, pues también tenía que manejar un rodaje con poco presupuesto, pequeño, y esto también facilitaba pues un manejo de la situación bastante adecuado. Y así es como va funcionando la película. Javier, primero, antes que nada, te felicito por la película. Y hablábamos anteriormente acá con Adrián que tenemos la sensación de que hay en algunas películas de la competencia argentina como una especie de revisión de parte de los 80 y los 90, y viendo tu película y viendo también el año del descubrimiento de Luis López Carrasco, que también repasa la última época de Franco y la entrada de España a la Comunidad Europea, ¿pensás que se está dando algo así en España, teniendo en cuenta tu película? ¿También es como una especie de revisión de la historia? Pues no sabría decir si hay algo generalizado en España que intenta revisar, digamos, ese pasado. En el caso de la película de Luis, un pasado más reciente, años 70, 80, 90, la reconversión industrial. En el caso mío, mucho más lejano. Pero bueno, aquí tengo que decir que es que yo soy amigo personal de Luis López Carrasco y soy productor ejecutivo del año del descubrimiento, con lo cual pues me cuesta verlo un poco desde fuera, ¿no? Sí que puedo decir que tanto a Luis como a mí nos interesa mucho, digamos, lo que podría decirse los huecos en la historia oficial, lo que se ha olvidado, lo que se ha contado poco, lo que ha quedado, digamos, subordinado a unas versiones oficiales acríticas y bueno,
muchos años, la verdad, tanto él como yo, pues siempre nos hemos inclinado por investigar, digamos, esos huecos, eso lo que ha quedado ignorado. Sí que creo además que hay un interés en revisar o volver a reflexionar sobre el pasado colonial español. Quizá el pasado colonial español en África no es algo tan extendido, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, hay sobre todo ese ámbitos de descendientes, de afrodescendientes en España, o sea, españoles cuyos antepasados son de Guinea Ecuatorial. Hay asociaciones, hay escritores, hay artistas que realmente se están preguntando, ¿no?, por este olvido, se están preguntando por su identidad, están explorando y están haciendo cosas muy interesantes. Pero también creo que hay un interés, por lo menos en algunos ámbitos de la izquierda, que no de la derecha, de repensar, digamos, la responsabilidad histórica de España, por ejemplo, en el continente americano, con Filipinas, por ejemplo, ¿no? Esto también está generando una reacción en la derecha y en la ultraderecha, por supuesto, que consideran que ese pasado no solo no es algo vergonzoso, sino algo a reivindicar y algo de lo que sentirse orgulloso, lo cual es, bueno, para mí, por supuesto, no estoy de acuerdo y me parece absolutamente indignante. Eso no que respeta lo que tiene que ver con Anunciado en Tormenta. También creo que, y ya hablo un poco más del año de descubrimiento, sí que hay un interés también por revisar un poco los 90. Los 90 siempre habían estado un poco en la sociedad española como unos años de felicidad, de bonanza económica, de ese acceso un poco de España al primer mundo, ya somos europeos, y claro, eso ha quedado un poco, ¿no?, en la época del optimismo en España, y eso escondía pues lo que se ve en la película, por ejemplo, pero también empieza a haber ya novelas, empieza a haber ensayos que cuestionan un poco ese legado, ¿no?, de esa década. Pero bueno, no sé si es algo tan generalizado, eso tendría que ver un poco más desde fuera, ¿verdad? Pero bueno. Tal cual. Desde acá recomendamos las dos películas. En este caso, Anunciaron Tormenta es una película totalmente necesaria para poder revisar también historias de este acceder, de esta forma de este accionar, ¿no?, que forma parte de la historia y que uno se pone a replantear un montón de cosas. Bien, así que Javier, un placer enorme. Para quien quiera acceder a la peli, entra a la página de Mar del Plata Film Festival y selecciona la peli, puede comprar el ticket y lo puede ver durante 72 horas a la película. Así que vayan ya mismo a comprar el ticket y ver la peli de Javier Fernández Vázquez, su primera película en solitario, que es Anunciaron Tormenta. Javier, un placer enorme haber estado acá compartiendo esta charla con vos en captura de pantalla. El placer es mío, Adrián y Gerard. Muchas gracias. Por favor, un placer enorme. Javier Fernández Vázquez pasó por captura de pantalla. Quédense porque hay mucho más en el próximo bloque. Se viene la columna de AMPI, Entre Músicas y Músicas, con mucho más del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Lo dejamos con un tema de Gabo Ferro, Hay una guerra, y seguimos con mucho más en el próximo bloque.